Nosotros impartimos una palabra que nos ha dado el Espíritu Santo, pero el Señor va a ministrar a cada persona, a sus circunstancias, a su situación, y eso es precioso, creo que todos lo hemos podido testificar. Vamos a ir a Génesis 17, del 1 al 11. Vamos a seguir esta serie sobre Abraham y Sara, que es de tanta bendición, ¿no? Cada testimonio de la Biblia nos da un camino de bendición, nos enseña principios de Dios. Y bueno, Abraham y Sara, ustedes ya pues tienen conocimiento de esto, pero lo más importante, además del conocimiento, es que te da una revelación para que tú también, como ellos que tuvieron batallas y luchas, creyeron. Ellos, como vimos estos días, salieron de su tierra, eso de su parentela, que es una simbología de que muchas veces nos toca salir cuando somos cristianos de cosas del pasado, familiares. Nos toca, si bien no puede ser que Dios no te mande a salir de tu tierra, como fue el caso mío y el caso del pastor en un tiempo, es que salgas del pasado, que salgas de atrás, que salgas del mundo que es lo caído. Y ellos salieron por una promesa. Ellos salieron, cuando dice la palabra de Dios en Isaías 51, que me gusta tanto, que cuando eran solo uno, el Señor los bendijo. Que cuando estaban en un momento difícil y de esterilidad, el Señor bendice cuando estamos en momentos difíciles, y ahí da la promesa, ahí nos da la promesa. Ellos tenían esterilidad, anhelaban tener un hijo, y el Señor les habló de que iban a ser una nación grande, que de su descendencia iba a ser él, una nación grande, iban a ser bendición, y lo más importante es que Jesús venía a través de esa descendencia de Abraham y Sara. Demos un aplauso al Señor, que ese es el privilegio más grande. Amén. Y bueno, todavía está la promesa está en nosotros, que también vamos a dar a luz los sueños y los diseños de Dios. Y entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, más o menos fueron unos 25 años. Bueno, son los padres de la fe. Y en esa época también era más el tiempo de la vida, porque había más sanidad en el corazón, y bueno, por muchas cosas, la alimentación, y ellos pasaron todo un proceso. Ya lo hemos visto en estas series. Si no te has visto la serie, está ahí en la página, está ahí también en el Facebook. Es precioso porque el Señor nos ha enseñado mucho cómo ellos pasaron también dificultades, ¿no? Cómo ellos, a pesar de que el Señor les habla que son héroes de la fe, y mira cómo es el corazón del Padre, que Él ve más allá de nuestros errores, Él ve nuestra trayectoria. Y ellos se han equivocado. Recuerden que hablamos cómo Sara de pronto creyó que su esterilidad no la iba a poder sanar el Señor, y trató de ayudarle el Señor, tomó una decisión por sus temores y sus posibilidades. Y Abraham también se pusieron de acuerdo, y vino lo que es el hijo de la esclava, que es una simbología, es una metáfora, que a veces podemos dar a luz o los hijos del Espíritu, que los concebimos en el Espíritu y son bendición, o podemos dar a luz algo que no es de Dios. Y no estoy hablando de hijos, no se está hablando ahora de hijos, era una metáfora en ese tiempo. Acá estamos hablando de circunstancias, obviamente. Y nos puede suceder eso, y bueno, ellos cometieron errores, ya lo vimos el jueves pasado también, como Abraham cometió el error de negar a Sara y aún estar dispuesto a que ella se quedara con el faraón o con Abimelech, es decir, quedaba ella abandonada, ¿no? Es por el miedo. O sea, Abraham también tuvo miedo, mire que fueron los dos. Pero lo más precioso de esta historia es que, a pesar de sus errores, había una promesa y ellos perseveraron en la promesa. Por eso me gusta mucho Hebreos 12:13, que dice que hagamos sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Es decir, que sigamos el camino del Señor. Puede ser que tú estás pasando batallas, hayas cometido errores en el pasado, aún siendo cristianos, Dios va formándonos, va tratando con nosotros ciertas áreas, y cometemos errores hasta los pastores. Dios nos va entrenando, nos va formando, pero lo importante es que sigamos el camino. Y vamos a ver cómo ellos habían ya cometido errores, había pasado un buen tiempo, y el Señor les habla del tema que vamos a ver hoy, que se llama circuncisión, la señal del pacto. Amén. Es una señal. Entonces vamos a ir a la palabra,
Nos dice Génesis 1 que Abraham era tenía edad de 99 años. Tremendo, ¿no? Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. El Señor te dice hoy, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Este perfecto no se desanimen, porque si no, todos nos vamos a desanimar. Es ser perfectibles, es ser enseñables, el ser dejándonos formar. Eso es lo que habla la perfección, como cuando el Señor dijo que David tenía un corazón conforme a él, y sabemos que él cometió errores, pero él aún de su pecado dejó que Dios le tratara, asumió las consecuencias, porque también hay que asumirlas, pero él nunca quiso perder la presencia de Dios y siguió creyendo a pesar de. Entonces por eso dice el Señor que estará delante del Señor y pondré mi pacto entre mí y tú y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Mire tan precioso el Señor, ¿no? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y todavía era estéril y estaba peor la situación, o sea que tenemos esperanza. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Qué tremendo. Mire cómo la descendencia es importante. Dios es un Dios de descendencia. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Demos un aplauso al Señor que ama la familia, ama la descendencia. Y mire cómo Abraham afectó a sus generaciones, ¿no? Qué lindo a través de este pacto. Y habla que tendrá de generaciones por pacto perpetuo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, pacto eterno. Y las promesas de Abraham todavía siguen sobre nosotros también a través de Cristo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Quién toma esta palabra? Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. En estos días el Señor nos hablaba en uno de los devocionales, el Salmo 16, que es precioso, dice que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Nuestras cuerdas cayeron en lugares deleitosos y la heredad más grande que tú puedas tener no es una casa, eso es una añadidura, es la heredad espiritual. Es la heredad que tenemos todo cristiano, la presencia de Dios, las promesas de Dios. Yo no sé si tienes casa, carro, una profesión, pero si lo tienes a Él, tienes la heredad más grande. Demos un aplauso al Señor por esa preciosa heredad. O sea que no te dejes afligir, lo demás es una añadidura y bueno, amén, el Señor lo da, pero lo más importante es esa heredad. Y dice que habla la palabra de Dios que nos dará esa heredad. Y le dijo a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. El Señor sí quería que hicieran un pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros y lo circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Y amén. Demos un aplauso al Señor por esta poderosa palabra. Es un pacto, Dios es un Dios de pactos. Y el pacto era después de unos años. Ya ellos tenían 99 años, imagínense. Y ya también Sara pues era una mujer de edad. Y ya para ellos era imposible. Ya habían pasado, yo me imagino la decepción que tenía, yo me imagino la tristeza, el dolor, tantos años, las equivocaciones que cometieron, el dolor de Agar, de la esclava, lo que pasó Sara con la esclava, la vergüenza, la afrenta, muchas cosas que tú y yo también hemos pasado. La pelea entre ellos, porque yo creo que ahí no se ve mucho, pero yo creo que ellos sí tuvieron ahí, como toda pareja, a ver qué pareja no, nosotros como pastores también, ahí estamos, el Señor creo que nos está circuncidando. Y toda pareja tiene su decepción, yo creo que Sara también tuvo su tiempo que pues le dolió y ellos tuvieron que pasar también ese proceso de sanidad.
Y acá es importante, familia, porque el Señor quería que ellos, antes de pasar ya al cumplimiento de la promesa, tenían que ser circuncidados. Y eso es bien importante. Hemos pasado un tiempo, estamos pasando un tiempo que no es fácil, estamos pasando un tiempo difícil. De pronto tú has pasado un recorrido en tu vida no fácil. Yo creo que a nadie nos toca pues perfecto los tiempos, todos pasamos momentos difíciles, pero el Señor nos dice en este día: es necesario que circuncides tu corazón. Gracias a Dios, acá varones, no se preocupen, ya no es necesario la parte física. Y esta mañana hablando con el pastor decíamos, pero ¿por qué eran los varones? Porque los varones daban vida, eran los que impartían la vida, y el prepucio no dejaba impartir la vida. Obviamente que ahora somos los hombres y las mujeres. Y también es precioso porque a Sara también le habla el Señor después, porque también el Señor hace pacto con la mujer. ¿Quién cree esto? A ver, mujeres, a ver, varones. Demos un aplauso al Señor. Él hace pacto con la mujer, claro. Para Él no hay distensión. Y yo sé que el Señor ama muchos las mujeres. Yo lo tengo claro. Las niñas de sus ojos. También nos forma, también nos disciplina, pero nos ama. Y le dice: Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai. Mire cómo el pacto les cambió el nombre. La circuncisión les cambió el nombre. Sino que será Sara. Porque ya no será, ella era princesa y ahora iba a ser madre de naciones. La bendeciré también y te daré de ella un hijo. Era imposible que fuera de ella. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Tremendo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Mire que Abraham también se rió, ¿no? El Señor reprendió a Sara, pero también Abraham se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? O sea, dijo, esto es imposible. Y Sara, ya de 90 años, ya sabemos la edad de esa, tenía 10 años menos que él, o 9, a hombre de 100 años, y a Sara ha de concebir. Además ella era estéril, y si fue estéril en la juventud, pues imagínense en la vejez. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael, y mire, él era metiendo a Ismael porque no creía. Y a veces nos pasa eso: Señor, pero acá meto el hijo de la esclava, o sea, lo que representa eso, mi consuelo, o lo temporal, porque no creemos. Y Abraham hizo eso, le dijo: no, más bien acá Ismael, ¿no? Porque no creo que tú lo puedas hacer. Pero mire cómo él reaccionó, gracias al Señor. Y entonces el Señor le dice: no, es con Sara tu mujer, es con la libre. Porque había una alegoría, había un símbolo entre Sara y Agar. Agar era la esclava. Y en nosotros hay un Agar y una Sara. Hay una libre y hay una esclava. La esclava no hereda. Y el hijo de la esclava, o sea, lo que se da a luz, tampoco hereda. Y me impactó como el Señor nos habló el domingo, que dijo que tomáramos autoridad. Vamos a decir, podemos tomar autoridad sobre lo que hemos hecho mal. Me impactó eso. Cuando le dijo a Abraham: la esclava es tu sierva, sácala. Y terminó sacándola. Obviamente esto es una alegoría, esto pues no, ya digamos que no lo vamos a ver en el tema de personas, sino en cosas de la carne. La esclava es esa naturaleza caída de nosotras, que nos toca sacarlo todos los días, a los hombres y a las mujeres. Y a veces lo que hacemos es debilitar al libre o a la libre, y sacar al libre o debilitarlo, y quedarse uno con la esclava, y así no es. Y por eso el Señor le dice que iba a tener un hijo, era con Sara, con la libre, y que iba a confirmar el pacto perpetuo sobre su descendencia. Y le dije, bueno, en cuanto a Ismael, bueno, era un ser humano, obviamente, era un ser humano. Y le dijo: lo voy a bendecir, pero él no va a heredar. No va a heredar, era una simbología. Entonces, familia, qué tremendo. Ellos dos se habían equivocado. Ellos dos habían pasado un proceso. Era imposible para ellos en ese momento concebir. Y por eso en Romanos nos habla el Señor de la fe. Porque a pesar de que ellos dudaron un momento, porque ahí habla que ellos sí en ciertos momentos se equivocaron, se debilitaron,
Tenemos un Padre que nos acompaña en esos procesos. Tenemos un Padre que a pesar de nuestras debilidades sigue manteniendo su promesa, pero para los que perseveran en ellos, para los que se circuncidan. Y en eso es importante, familia, porque las promesas de Dios se cumplen en la medida que tú y yo nos circuncidamos. Porque uno dice, bueno, Dios va a cumplir el propósito de mí, amén. Eso tiene una necesidad de un pacto, una necesidad que tú hagas tu parte, no perfecto. Porque ni si fuera, esta mañana hablábamos con el pastor, que mucha gente es o muy legalista, que todo es, si yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, si no, nada. O están los que de la gracia, que entienden más la gracia, que Dios lo haga, Señor, cámbiame, renuévame, sáname, y yo hago lo que quiero. No, por eso Pablo decía, me esfuerzo en la gracia de Dios. Entonces hay una parte que nos corresponde hacer a todos. Y por eso el Señor le dijo, pero para que se dé la promesa tienes que circuncidarte. Y el Señor nos habla que tenemos que circuncidarnos. Dice Deuteronomio 10:16, vamos a ver qué es la circuncisión. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra carne. Ya no es un tema externo. Ya en Romanos 2:28 hablaban que ya la circuncisión no es física, ya con Cristo ya no es física, antes era una simbología. El Antiguo Testamento tiene mucha simbología. Me gusta el Antiguo Testamento porque tiene una simbología preciosa. Obviamente el Nuevo Testamento es el perfecto y pleno, porque ya vino Cristo. Pero la circuncisión es en el corazón. Y es importante eso. Dios nos ha dado un corazón espiritual. O sea, nosotros tenemos, acuérdense que hemos aprendido que somos tridimensionales. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Tenemos un corazón físico. Pero el corazón más importante es el que está entre el espíritu y el alma. Que es tremendo el corazón. Y lo hemos visto en el seminario, amén. Hemos visto en el seminario cómo ese corazón, el corazón que Dios nos ha dado, es un puente entre el espíritu y el alma. Qué tremendo el corazón que nos ha dado el Señor para recibir lo espiritual y para poder recibir también el alma con los sentimientos. Obviamente un alma renovada, porque vemos que hay sentimientos que han sido de alguna manera deformados y tenemos que renovar, pero el corazón es muy importante. Por eso nos habla Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿porque qué, familia? Porque de él mana la vida. El corazón, que es espíritu, no está hablando del corazón físico, que además se unen. Todo lo que es espiritual va a ir a un corazón físico. Hemos visto en el tema de sanidad, estábamos dando un seminario de sanidad y hemos recibido un seminario de sanidad tremendo. ¿Cómo están relacionados los órganos? El corazón espiritual está conectado con el corazón físico. Y el corazón espiritual es muy importante, porque del corazón espiritual, esa es la puerta, vamos a declarar, el corazón es la puerta del espíritu. ¿Será que no es importante? Y es la que lleva el alma y lleva el cuerpo, la salud. Y en el corazón, por eso el Señor dice, hasta la salvación tuya y mía dependió de una decisión de tu corazón. El que creyere en su corazón y lo declare y lo confiese con su boca, pero no es una confesión como religiosa, es genuina. O sea, el corazón es muy importante, porque el corazón alegre hermosea el rostro, sostiene, dice, hasta la enfermedad. En el corazón se da la pasión para seguir adelante. El corazón me gusta como lo dice una profeta, es una palanca que tú defines a quién seguir. Es ese timón, esa palanca que define tu voluntad, porque ahí está también tu voluntad. Y el corazón te ayuda a sostenerte en momentos difíciles. Cuando tú decides, el corazón es el que decide arrepentirse.
el Espíritu va a llevar al arrepentimiento, pero si el corazón no quiere, está endurecido, tiene un prepucio, no se va a querer arrepentir. Por eso es importante la circuncisión, y la circuncisión se hacía en ese tiempo con un cuchillo afilado de piedra, y la piedra representa la palabra de Dios. Y el corazón es muy importante en la vida, porque se toman las decisiones desde el corazón. Dios te puede dar mucha revelación, y lo hemos visto. Puedes tener revelaciones, pero si tu corazón no decide cambiar esa revelación, no te sirve en nada. Es más, te puede endurecer. Entonces, por eso el Señor dice que hay un prepucio, y el corazón del Espíritu sale. Vamos en una imagen bien bonita, es como del Espíritu sale la vida, porque del Espíritu sale la vida espiritual, que de ahí depende hasta la vida física. Y el corazón es ese puente, y si el corazón tiene un prepucio, el prepucio es esa parte carnal que lo envuelve, lo endurece, no va a pasar la vida a tu cuerpo ni a las emociones. Por eso es tan importante, familia, circuncidar el corazón de ese prepucio, de esa parte carnal. Y cuando hablamos de la parte carnal no está hablando del cuerpo, sino de lo caído de un ser humano. Entonces, cuando una persona tiene su corazón endurecido, porque nos pasa, Sara y Abraham me imagino que pues estuvieron años decepcionados, tristes, avergonzados por la esterilidad, cansados. Todo eso va endureciendo nuestros corazones. Y yo creo que pues nos pasa de alguna manera eso también, a todo cristiano. Por eso la circuncisión debe ser algo permanente, permanente. Y de eso dependen muchas cosas. Pero la circuncisión es un pacto, o sea, tú tienes que querer, porque tú tienes que dejarte circuncidar. Y la circuncisión es ir a la intimidad, a lo más profundo, y a veces duele. La circuncisión no es fácil. Circuncidar el corazón, eso es bonito acá predicado, pero cuando uno está ahí, ese cuchillito afilado, ¿quién ha pasado un cuchillito afilado? Y si no has pasado, tienes que pasar. No, yo creo que todo cristiano. Y por eso es muy importante que ese prepucio se va endureciendo, y la cerviz, dice la palabra de Dios, y la cerviz se endurece también. Entonces ya no nos dejamos guiar por el Espíritu. Podemos ser cristianos. Y saben que también ese engrosamiento que habla la Escritura viene por las heridas, viene por el orgullo. ¿Sabe cómo se endurece también el corazón? Por el orgullo, por la necedad, por recibir la palabra. Yo no sé si se acuerdan las intercesoras, Tere y Elvirita, que un día el Señor nos dijo eso, que cuando recibíamos la palabra y no la poníamos en práctica porque se nos vuelve información, se endurece el corazón, porque yo ya oigo un mensaje y ay, bueno, qué lindo, bueno, pero si eso no es una realidad que trae vida, y que del Espíritu, del corazón del Espíritu, va al cuerpo y decido y camino sobre eso, pues se me va a endurecer el corazón. Por eso el Señor hablaba que se endureció tu corazón a los israelitas y no pudieron entrar a la tierra prometida. Mire, un corazón endurecido no entra a la tierra prometida. Lo dice la palabra de Dios. Y todo cristiano tiene que lidiar con esto. Esta semana en la intercesión el Señor nos decía, porque esta semana estuvimos orando y yo estoy en una cirugía tremenda. Como pastores somos los primeros que pasamos, ¿no? El Señor dijo, pasen acá, pasen. No, pastor, que estamos pasando circuncisión. Y no es fácil, porque uno está luchando y duele. Le duele a uno hasta lo profundo. Y ¿saben? Tú no te puedes circuncidar tú solito, tú necesitas que alguien también te meta cuchillo. Y a veces ese cuchillo lo puede meter el esposo o la esposa. Duele. Yo tengo que, digamos, dejarme operar por alguien, no, yo solito, yo me opero solo, yo soy sabio en mi propia opinión, yo sé qué defectos tengo. No, a veces nos toca confrontarnos, y a veces hay personas que Dios va a utilizar también para ayudarte, pero eso es bueno.
Y esta semana en la intercesión nos decía eso. Hay que quitar esa carne, eso que no deja pasar la vida, de la frustración. ¿Qué has pasado en tu vida? Porque la frustración no te va a dejar ver, porque esa carne te va a conectar con tu pasado. Yo sentía en la intercesión era unas conexiones de la carne, unas ligaduras con ese prepucio, con el pasado, con las experiencias que tuviste, con los miedos que tuviste, con las vergüenzas que tuviste, y hasta sentía que pasaban al alma y al cuerpo. Es más, esta semana sentí, y así es, y así también lo vimos en el seminario de sanidad, que los órganos tienen como memoria. Pongamos, esta semana yo estaba pasando una batalla y ahí mismo el estómago, ahí mismo me empezó el estómago a tener batalla en el estómago. Y yo no sé si a ustedes les pasa, hay gente que le pasa con la cabeza y otras personas le pasa con, no sé, con el sistema nervioso, con los huesos, con ciertas áreas de la vida, porque se conecta. Entonces sentía yo que venía como esa carnalidad desde atrás, que trae el pasado, o con una emoción, y normalmente la circuncisión también va a tratar las emociones inadecuadas, el rechazo, los celos, la envidia, la frustración, la amargura. Y es necesario, familia, es necesario empezar a cortar esto, porque si no, no vas a poder dar a luz, porque ese prepucio da oscuridad y no vas a ver las cosas con los ojos de Dios. Mire a Abraham, un hombre de Dios, puede ser que se equivocara como Sara, pero era un hombre y una mujer de Dios. Él mismo, el Señor diciéndole, y él mismo, no, Ismael, Señor, Ismael, porque no creía que Dios podía hacerlo. Y si tú y yo no nos circuncidamos, no vamos a creer. Podemos decirlo, podemos declarar la palabra de Dios, pero a la hora de la verdad no tiene sustancia, no puede pasar la sustancia, la real, la que viene del Espíritu. Y si el Señor nos está hablando de Abraham y Sara en este tiempo, es porque el Señor quiere que concibamos lo nuevo. Yo creo que esta pandemia es una ocasión preciosa de Dios para circuncidarnos. Y Dios está llamando a las naciones de la tierra, a las familias de la tierra, porque estábamos muy endurecidos. Estábamos en mucha oscuridad. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Hasta los cristianos, endurecidos con soberbia, con heridas, con altivez, refugiándonos en otras cosas. Y Dios tiene promesas contigo tan especiales, porque de ahí vendrá mucha bendición a las naciones. Y Dios está llamando a todos, a nosotros como pastores, a la iglesia, a ustedes que nos están oyendo, a todos nos llama el Señor a circuncidarnos. Dios quiere dar a luz lo nuevo. De pronto tienes ahí algo endurecido por una herida que has pasado, o te conectaste con ese pasado y no quieres creer lo nuevo de Dios, como Raquel, que no se dejaba consolar por la pérdida de sus hijos. Y el Señor le dijo a Raquel, tienes que dejarte consolar. Hay personas que han perdido un ser querido en este tiempo y oramos para que Dios consuele sus corazones. Pero todavía Dios quiere dar vida. Y me gusta como dice de Sara en Hebreos 11. Y el Señor la pone en la galería de los héroes de la fe, porque dice que Sara tuvo fuerza en su corazón para concebir. Porque yo no sé ustedes, pero no es fácil creer. A veces el mismo corazón no le responde. Pero tienes el carnal, ¿no? Pero tienes una parte de tu corazón que, aún teniendo el corazón endurecido, porque lo puedes tener y es bueno que lo confesemos, Señor, estoy herida. Yo esta semana he tenido que confrontar cosas profundas en mi corazón. La primera en pasar la circuncisión hemos sido nosotros, y creo que varios de ustedes. El Señor da una palabra para que la empecemos a tomar, si no se vuelve esto religión, y eso endurece el corazón. Y Dios quiere que la iglesia cristiana dé a luz proyectos
las promesas de Dios. Y ellos pasaron 99 años, o sea, tuvieron que morir a lo viejo, rendirse para que viniera lo nuevo. Pero ellos tuvieron fe. Esta mañana estábamos hablando con el pastor, hemos tenido una batalla muy fuerte. Y a veces uno quiere hasta tirar la toalla, ¿no? Porque hay cansancio, hemos batallado muchos años, hemos tenido muchas batallas, pero el Señor quiere quitar aún ese cansancio. Yo siento amargura que el Señor quiere quitar. Como que es un saborcito por ahí, que aún Dios te va a decir una palabra como le dijo a Abraham y Sara: vas a tener un hijo en un año, porque pasó un año y tuvieron el hijo. Y ellos no lo podían creer, se rieron, el Señor los exhortó, porque hasta creyeron que era un chiste. Si no se hubieran circuncidado, no pasa, porque no podían creer. Y la vida tiene que pasar, y la luz. Porque cuando no te circuncidas vas a estar en oscuridad para ver el reino de Dios. Y te vas a quedar con lo natural. Y entonces en lo natural no hay sanidad. En lo natural hay imposibilidad y te quedas ahí. Aun cuando estás llamado a volar alto. Entonces, familia, es el tiempo de la circuncisión. Dios quiere hacer un pacto, pero el pacto es entre dos. Dios no te va a obligar. Necesitas ponerle la cara al Señor, aún tus áreas íntimas, y decirle: Señor, así me duela. Necesito desligarme de este pasado que todavía como una carnalidad viene a mi presente y me tapa el corazón y me vuelve a traer mi pasado al presente y pareciera ser que definiera mi futuro. Pero el Señor te dice en este día: yo quiero cortar eso en ti. Y vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Vamos a poner esa cancioncita del violín, vamos a adorar un rato. Habla con Él en esta noche. De pronto estás como Abraham y Sara, ya tenían 90 y 99 años. Como que yo hay tanta imposibilidad. Puedes estar pasando cansancio, frustraciones, dolores de tu pasado, aún amargura, vergüenza. Habla con Él hoy. Aún te duele. Yo siento personas que están sintiendo dolor en su corazón y como amargura. Pero el Señor quiere en este tiempo cortar eso endurecido de nosotros, que no nos dejará pasar del Espíritu la vida, para que demos a luz lo nuevo. Pídele en esta noche. Pídele en esta noche a tu papá. Él conoce tu intimidad. ¿Quién mejor que Él para circuncidarte? ¿Quién mejor que Él que te formó? ¿Quién mejor que Él que te ha amado con amor eterno? ¿Quién mejor que Él que sabes todo lo que tú y yo hemos pasado? Pero Él quiere hoy hacer esa cirugía y en estos días. Pero tienes que dejarte, tienes que hacer un pacto con Él. El Señor quiere que aún de las cosas difíciles aprendamos algo. No es tarde, te dice el Señor, no es tarde. Renuncia a esa frustración, renuncia a ese sentimiento de pérdida que te dice no va a ser posible. Háblalo con Él en esta noche. De pronto es un dolor muy arraigado a tu corazón. Está de pronto tan arraigado en ti, en mí, que nos parece imposible poder separarlo. Pero tenemos un cirujano precioso. Jesús fue a la cruz. Y si tú le pides, si tú rindes tu corazón, aún con tus debilidades, y le pides al Señor y tratar con ello, el corazón es el que decide arrepentirse
Y si tienes que arrepentirte en este día, hazlo. Y si tienes que rendirte a tus pies, el orgullo, la terquedad, perdónanos, Señor, nuestra obstinación. Perdónanos, Espíritu Santo. Hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Aún como pareja, Señor, cada uno heridos, cada uno de pronto dando Ismaeles, pero nos has hablado de tomar autoridad en este tiempo, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a sacar eso endurecido de mi corazón. Señor, yo quiero dar vida. No quiero que mi pasado siga conectándose conmigo. Tú fuiste a la cruz y fuiste molido, Jesús. Fuiste molido, tú llevaste ese dolor, no lo quiero seguir llevando, Señor. Tú llevaste ese momento difícil para mi vida en la cruz y fuiste molido, Señor, y por las llagas yo fui sano y yo quiero ir por esa sanidad. Señor, necesito ser sano para dar a luz. Abraham y Sara, Señor, le diste órganos nuevos, un corazón nuevo, Padre. Señor, pero hemos aprendido que también nuestra voluntad tiene que rendirse a ti, Señor. Que también soy responsable de sanar mi corazón, mis heridas. Señor, te pido perdón porque en lugar de sanarme, en lugar de inclinar mi palanca, la decisión de mi corazón, Señor, a la sanidad, a la liberación, he seguido, Señor, con mis heridas, con mi testarudez, con mi orgullo, mi altanería. Pero, Señor, hoy te damos gracias porque la promesa sigue, porque tú quieres hacer pacto con tu iglesia, con tus hijos, con las mujeres, los hombres, con nuestra descendencia, Señor, para que ellos lleven esa señal que se van a dejar formar. Y aún en nuestros procesos, Señor, Señor, gracias. Ministra el corazón, Señor, ministra nuestros corazones y crea en nosotros un corazón nuevo para dar a luz lo nuevo. Señor, dame fuerzas, pide eso en esta noche. Dame fuerzas para concebir. No quiero que lo que me pasó atrás determine mi vida. Tú lo llevaste en la cruz para que sea cortado en el nombre de Jesús. Señor, que mi pasado no venga, si yo no lo dejo, no lo traigo. Que esos egipcios no puedan alcanzarme, Señor, porque yo sigo adelante. Y lo que tengas que cortar en mí, Señor, y lo que yo tenga que dejarme y rendirme, ayúdame a hacerlo, Señor, porque quiero concebir nueva vida, Señor, aún fuera de tiempo, aún si me parece imposible, Señor, pero si viene de ti, Señor, lo voy a creer. Así como Abraham y Sara, a pesar de la batalla que tuvieron para creerlo, ellos después se rindieron a ti, Señor. Ayúdanos a rendirnos como iglesia, como ministerio, como parejas, como hombres, como mujeres, como niños, como jóvenes, Señor. Porque queremos esas promesas que están vigentes hoy, para que aún nuestra descendencia tenga ese pacto, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú me ayudarás en este proceso, aunque pueda ser doloroso. Sé que contaré contigo en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias te damos y te daremos toda la honra. Y esos hijos de la promesa, Señor, te servirán. No solamente mis hijos, Señor, sino que cada proyecto y sueño que tú pongas para esta nación, para esta ciudad, para este ministerio, Señor, para que te dé honra y gloria. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya.